días, queridos alumnos. Este es un video en el que voy a tratar de transmitir algunos de los mensajes de todos los profesores con respecto a algunas de las dudas más frecuentes que ustedes han tenido en este módulo. Antes de empezar a resolver las dudas, hay algunos comentarios de algunos de ustedes en donde manifiestan su preocupación porque no ha habido como tal un aula virtual, y les quiero comentar la razón por la cual no hemos tenido principalmente el aula virtual. Es porque no contamos con el internet acá en el instituto que nos permita hacer una transmisión en vivo. Y la segunda razón es la imposibilidad de lograr que todos coincidan en el mismo horario. En las ocasiones anteriores en las que hemos tratado de lograr que todo el mundo esté disponible en el mismo horario, es prácticamente imposible. Todo el mundo pide que sea en la noche, fines de semana, unos en la mañana, unos en la tarde. Entonces es muy complicado de esa forma. Hemos tratado de solventar todas esas dudas por medio de documentos escritos, algunos videos, pero una de las actividades que está planeada para este semestre, en la cual vamos a resolver todas las dudas que ustedes pueden tener, es en el seminario que vamos a tener en julio. Ojalá que la mayoría de ustedes puedan venir para poder solventar todas sus dudas. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar a resolver algunas de las dudas más frecuentes. Por ejemplo, hay cosas que a algunas personas no les quedan claras de cuestiones anteriores, como las maniobras periféricas. Voy a hacer un esquema de estado basal, maniobra y desenlace. Voy a poner la demarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica, y vamos a hablar de algunos ejemplos de maniobras periféricas. Ahora, algo que también recibí comentarios sobre cosas que consideran que necesitan saber, como por ejemplo, que les quedamos a deber pues cuestiones sobre estadística, riesgos relativos, momios, intervalos de confianza. Eso se va a tocar en el módulo de estadística. Cuestiones como cálculo de tamaño de muestra, algunas otras cuestiones que son de números se van a tratar en el módulo, en los módulos de estadística. Entonces no se preocupen porque eso eventualmente lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Yo tengo mi esquema de estado basal, maniobra y desenlace. Mi estado basal son adultos, sanos. Yo quisiera averiguar cuáles son los factores de riesgo específicamente, cuestiones de estilo de vida, ¿no? Entonces vamos a poner estilo de vida sería la maniobra. Y el desenlace que me interesa a mí es síndrome metabólico. Para responder la primera duda que vienen algunas personas arrastrando desde hace algunas semanas, con respecto a las maniobras periféricas, nos estamos refiriendo a variables que también tienen un impacto sobre el desenlace. Son otras maniobras u otras variables que no son necesariamente las que a mí me interesan, pero también pueden tener un impacto en el desenlace. No, por ejemplo, dentro de estilo de vida yo puedo contar la alimentación, el ejercicio y el índice de masa corporal. Entonces esas serían mis principales variables de interés dentro del estilo de vida. Pero hay algunas otras maniobras periféricas que pueden impactar en el desarrollo de síndrome metabólico, como pudiera ser el tabaquismo o el consumo de alcohol. Entonces esa es otra variable que también tiene que ver con el desenlace, y es adicional, tiene un efecto aditivo a la variable o a las variables de interés para mi desenlace. Entonces, como ustedes ya saben, brevemente, siempre tenemos que tener bien descrita cuál es la demarcación diagnóstica.
No, por ejemplo, yo quiero hablar de adultos o me interesa contestar la pregunta de investigación, tienen que ser adultos. No pueden tener síndrome metabólico, dado que este ejemplo es sobre una cohorte. No pueden tener sin síndrome metabólico. Eh, no deben de consumir fármacos que alteren el metabolismo de la glucosa o de los lípidos. Y dentro de la estratificación pronóstica hay algunas variables que, como ustedes ya leyeron en los artículos, tienen que ver con cómo le va a ir a cada uno de los sujetos de investigación. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar en consideración el efecto de la edad, porque no le va a ir igual a una persona joven que a una persona pues más grande. El índice de masa corporal basal no le va a ir tampoco igual a una persona que es delgada, a una persona que tiene sobrepeso, a una persona que tiene obesidad. El nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de incorporar sobre este ejemplo algunas de las dudas que ustedes tienen. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre casos y controles y una cohorte? Para responder a esta pregunta, me voy a ir un poquito más atrás. Ustedes vieron en la presentación que les hicimos un cuadro de este tipo que le llamamos cuadro de 2x2, en donde vamos a tener nuestros desenlaces. Aquí yo pondría síndrome metabólico y los que no desarrollaron síndrome metabólico. Y voy a poner dentro de la exposición o la maniobra los que tienen un estilo de vida adecuado y un estilo de vida inadecuado. Supongamos que vamos a comparar estos dos grupos. Independientemente dentro de los estudios observacionales, si yo tengo un estudio transversal o tengo un estudio de casos y controles o un estudio de cohorte, voy a llegar a llenar el mismo cuadrito. De todos modos voy a tener sujetos que tienen un estilo de vida adecuado y que tienen síndrome metabólico, otro grupo de sujetos que tienen estilo de vida adecuado pero que no tienen síndrome metabólico, unos que tienen estilo de vida inadecuado y que no tienen síndrome metabólico, y finalmente un grupo que tienen un estilo de vida inadecuado y que no tienen síndrome metabólico. Entonces, independientemente de si yo tengo un estudio transversal, un estudio de casos y controles o un estudio de corte, voy a tener esos grupos. También podría tenerlos en un estudio experimental, un ensayo clínico, en donde yo tuviera un grupo de sujetos a los cuales se les hiciera una intervención para mejorar el estilo de vida y a otros que estuvieran en un grupo, podríamos llamarle, de tratamiento en espera o de una intervención en espera, en donde en este momento no están recibiendo ninguna intervención para mejorar su estilo de vida, pero una vez que finalice el estudio por cuestiones éticas se les entregaría. Y podríamos ver cuántos de esos desarrollan síndrome metabólico, o en dado caso que mi estado basal fueran sujetos que ya tienen síndrome metabólico, cuántos de ellos dejan de tenerlo. Entonces, ¿tienen algunos de ustedes confundido el diseño transversal con el de corte, con el de casos y controles? Entonces, les voy a explicar brevemente las diferencias. Un estudio transversal recluta o identifica a los sujetos y los incluye en el estudio a partir de su estado basal. Es decir, yo incluiría solamente sujetos adultos que se saben sanos. Les haría un cuestionario para evaluar su estilo de vida, para yo poderlo clasificar como adecuado o inadecuado, y les haría pruebas de laboratorio y de antropometría para identificar cuántos tienen síndrome metabólico y cuántos no tienen síndrome metabólico. Como ustedes ya leyeron en el material que les entregamos, se mide al mismo tiempo la exposición y el desenlace. No podríamos saber por un estudio transversal si los sujetos han tenido siempre ese estilo de vida inadecuado o siempre ese estilo de vida adecuado, o cuánto tiempo tienen con síndrome metabólico,
Un estudio transversal es una fotografía de en ese momento cómo se encuentra. Y llenaríamos este cuadrito. Tendríamos estas 4 opciones. Un estudio de casos y controles. Traten de identificarlo, su nombre se los va a decir. Vamos a buscar directamente a los casos. No vamos a reclutar a partir solamente del estado basal, sino que vamos a buscar una serie de sujetos que tienen síndrome metabólico y les vamos a buscar a sus controles que no tienen síndrome metabólico y vamos a averiguar cómo es su estilo de vida. Es un estudio en donde la temporalidad va del efecto hacia la causa, vamos hacia atrás. En un estudio transversal vemos al mismo momento, tanto causa como efecto. Y por el contrario, en un estudio de cohorte, los elegimos, son sujetos que aún no tienen el desenlace, es un estudio longitudinal. Entonces vamos a incluir sujetos que no tienen síndrome metabólico, nos tenemos que asegurar de que no tienen el desenlace. Les vamos a dar un seguimiento a través del tiempo en donde vamos a medir o a registrar su estilo de vida, que no necesariamente va a ser lineal. No todos los sujetos que en un momento dado tienen un estilo de vida saludable se van a mantener así durante todo el tiempo. Puede haber fluctuaciones en la exposición. Entonces, nuestra maniobra o exposición se documenta y se fija un tiempo que es razonable y es suficiente para poder ver el desenlace. Entonces, seguiríamos a esos sujetos durante un tiempo para identificar cuántos sujetos de los que estaban clasificados en el grupo con un estilo de vida saludable o adecuado, qué porcentaje de ellos desarrollaron síndrome metabólico y, por el contrario, cuántos de los sujetos que no tenían el estilo de vida adecuado, cuántos desarrollaron síndrome metabólico. Este es un estudio en donde de la direccionalidad podemos decir que va de la causa hacia el efecto. Algo que también les causa algo de duda es a qué se refiere un estudio de casos y controles anidado a una cohorte. También su nombre les va a dar la pista. Es un estudio de casos y controles normal, en donde yo voy a elegir a mis casos porque tienen el desenlace de interés y a sus controles porque no tienen el desenlace de interés, pero esta selección de sujetos de casos y controles los voy a hacer dentro de una cohorte ya existente. Por ejemplo, existe una cohorte que tiene alrededor de 1,000 participantes y esos participantes se les dio seguimiento desde que inició el año 2015. Y el objetivo de ese estudio es seguirlos durante 5 años, ¿no? Supongamos que se siguió a estos sujetos del año 2015 al año 2020. Y durante el desarrollo de esta cohorte, resulta pertinente hacer un estudio de casos y controles para evaluar algún marcador, alguna variable que sea de interés como exposición, pero no lo hacemos en todos, sino que solamente elegimos a una cantidad suficiente según el cálculo de tamaño de muestra dentro de esa cohorte ya existente. Dentro de esa cohorte vamos a elegir algunos casos, algunos controles, idealmente de forma aleatoria, y vamos a ver o a medir su exposición. Es mucho mejor hacer un estudio de casos y controles anidado a una cohorte porque los datos que se obtienen están documentados de una forma sistemática, con fines de investigación, a diferencia de cuando se hace un estudio de casos y controles a partir del expediente clínico, en donde todos sabemos que puede tener algunas fallas el expediente clínico. Ahora también otra duda que tenían es cuál es la diferencia entre una cohorte retrospectiva o un estudio transversal. Una cohorte retrospectiva también es un estudio de seguimiento en donde vamos a elegir a los sujetos sin que tengan el desenlace y los vamos a seguir, pero a partir del expediente clínico. Supongamos que yo necesito 3 años para ver el desenlace, ¿no? Estamos en el año 2018. Yo voy a revisar los expedientes del año 2015 como si fuera a hacer una cohorte prospectiva igualito. Voy a seleccionar los expedientes de los participantes, o bueno, en este caso de los pacientes, que cumplan con los criterios de inclusión. Yo no sé si tienen el desenlace o no lo tienen, yo los voy a elegir
de su expediente como estaban hace 3 años, sin saber si tienen o no el desenlace. Entonces yo elijo, por poner un número al azar, 200 expedientes que en ese momento eran adultos que llegaron a la unidad de medicina familiar, no sé, por ejemplo, a Prevenims, al programa de Prevenims. No tenían en ese momento, no se sabían portadores de síndrome metabólico, se les hizo estudios de laboratorio y antropometría, se verificó que en efecto no tenían síndrome metabólico y yo les doy seguimiento en su expediente durante 3 años y veo quién durante esos 3 años desarrolló síndrome metabólico. A diferencia de un estudio transversal en donde yo voy a hacer una medición en un mismo momento. Veo en este momento cuáles de los sujetos que yo recluté, cuántos de ellos tienen la exposición o no la tienen y cuántos de ellos tienen el desenlace o no lo tienen. La corte prospectiva es diferente de la corte retrospectiva porque la corte prospectiva se hacen las mediciones en tiempo real. Yo no lo hago a partir del expediente, sino que voy a reclutar a los participantes en tiempo real y les voy a dar seguimiento en el futuro hasta cumplir el tiempo de seguimiento que está indicado en mi protocolo. Ok, en cuanto a las variables también tienen algunas preguntas y creo que esas preguntas se van a resolver en el módulo de estadística porque no entienden muy bien cómo categorizarlas, porque todavía no tienen claro cuál es la diferencia entre una variable dicotómica, una variable continua. Todo eso tengan tranquilidad porque el curso no ha terminado, todavía nos faltan muchos módulos. Entonces, cómo se hace el manejo de las variables se va a ver un poco más adelante. Y bueno, alguien comenta que le queda la duda de si debió abarcar más en la definición de sus variables. Miren, lo importante a estas alturas de su protocolo es que ustedes tengan claras, porque ya hicieron una muy buena revisión de la literatura, tengan claras cuáles son las variables que tienen que medir, las variables que tengan que ver con su maniobra, variables de potencial confusión, todas las variables que les pudieran modificar el efecto, ustedes tienen que medirlas para poder tomarlas en cuenta en el análisis multivariado y tienen que tener la definición conceptual, que es básicamente la definición de diccionario, a qué se refiere glucosa, ¿no? A qué se refiere obesidad. Y tienen que tener la definición operacional, que se refiere a ustedes cómo lo van a medir. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. La definición de obesidad es exceso de masa grasa. En la definición operacional tienen que poner cómo es que van a medir obesidad, porque lo podríamos medir a partir del índice de masa corporal. Entonces, si van a usar el índice de masa corporal, tienen que poner índice de masa corporal mayor o igual a 30. Pero a lo mejor ustedes lo van a hacer por porcentaje de grasa. Tienen que poner porcentaje de grasa mayor a 34% en las mujeres y mayor a 24% en los hombres, según el software Lunar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que ser muy claros en cómo se va a medir, ¿no? Si van a medir depresión, con qué instrumento lo van a medir. Cualquier variable tiene que poner la forma en la que ustedes van a obtener ese dato, ¿ok? Entonces, bueno, adicionalmente a este video les vamos a subir un par de documentos escritos que van a ayudar a disipar muchas de sus dudas. Y vayan haciendo una lista de las dudas que tienen, porque esas las vamos a resolver en vivo ahora que vengan a la Ciudad de México, ¿ok? Bueno, fue un gusto saludarlos, que tengan una excelente semana.